10 de la mañana con 2 minutos y ya nos acompaña en los estudios de Universal Federico Daverede, director nacional de trabajo. Bienvenido, Federico, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto poder estar acá, un saludo para toda la audiencia y un placer poder compartir este rato con ustedes. Gracias por acompañarnos. COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, concurrió ayer con sus principales dirigentes a la Torre Ejecutiva y le presentó a Presidencia un recurso para evitar que se aplique ese nuevo decreto del gobierno sobre licencias médicas. Llevaron más de 14.000 firmas. Y están evaluando elevar una queja formal a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Desde la dirección, ¿qué se puede hacer para evitar que este conflicto se incremente? Bueno, efectivamente, ayer estuvimos viendo todo lo que había sucedido. Creo que es un legítimo derecho que tienen los trabajadores de poder manifestarse con las vías adecuadas que tienen. Una de ellas es indudablemente la vía recursiva, como sucedió ayer, e incluso también poder acceder a la OIT. De la Dirección de Trabajo hemos estado conversando con los trabajadores, con COFE, sobre el tema. ¿Hay diálogo hoy o van a buscar dialogar con ellos? Nosotros con COFE dialogamos siempre, no solo por este tema. Es decir, el diálogo con los dirigentes de COFE, si bien a veces uno se puede comunicar por un X tema, de hecho ahora antes de entrar a la radio me estaba comunicando con Joselo por otro tema, con Joselo López. Otro tema. Por otro tema, pero enseguida... ¿Y este no invade eso? Enseguida surge este tema. Entonces, el diálogo, más allá de los canales formales que están instalados en la Dirección de Trabajo o con el propio ministro, siempre hay un diálogo que surgen por otros temas, pero que repercuten en distintos temas. Nosotros con COFE tenemos una cantidad de temas abiertos y terminamos dialogando con todo esto. Es decir, entonces, en la medida que nosotros podamos entablar los diálogos, indudablemente los vamos a entablar. Ahora, también es cierto que siempre hay un límite que hay que ver dónde uno juega, ¿no? Es decir, esta es una decisión de gobierno que se tomó, que ya se venía conversando desde hace mucho tiempo. Y que bueno, que en definitiva el gobierno ha impulsado esto, que creo que es una medida hasta de justicia en cuanto, ayer lo explicaba un poco el presidente de la República, en cuanto a no tener regímenes distintos en cuanto a las certificaciones. Es decir, entonces, desde el punto nuestro es una decisión que ya está tomada, que se avanzó, y bueno, y COFE tendrá su legítimo derecho de recurrir a las canales que entienda pertinentes. ¿Pero no hay chance de que el gobierno ceda en algo? ¿De que busque un gris en esto para negociar? Yo entiendo que esto ya es un tema que ya está laudado, ¿no? De hecho, ya salieron los decretos, sin perjuicio de que bueno, en temas tan amplios como esto, a veces alguna cosa podrá quedar para corregir, pero en términos generales entiendo que ya es un tema que ya está laudado. Como especialista en el tema, ¿no ves mucho lugar a la negociación entonces? Al lugar de negociación veo siempre. El tema es qué es lo que se negocia. ¿Cuál es el objeto de la negociación? Eso es lo que... Pero ya crearon una mesa tripartita justamente para negociarlo, por lo menos para ver si se puede rediseñar este decreto, ¿se puede cambiar en algo? Hoy no la tenemos. De hecho, el propio COFE ha decidido también tomar el camino de la vía recursiva del decreto. Ahí nosotros también, no solo en este caso, cuando... se recorren otros caminos también a veces no nos alejamos un poquito de la negociación porque hay otros caminos, en este caso administrativo, y eventualmente después habrá otro camino en la OIT si es que van a tomar ese recorrido, en donde, bueno, a veces la negociación termina quedando un poco porque se optan por otros caminos también. Pero con COFE este es un tema que se ha venido conversando ya del año pasado, largo y tendido. Pero hoy no hay una mesa de diálogo establecida. Hoy no hay una mesa de diálogo. Me imagino porque con tanto tiempo en el cargo se debe generar también como un olfato, ¿no? De ver, bueno, se soluciona, tiene lugar a negociación y está trancado, va a estar trancado. Este es uno de los que está trancado. O sea, no es que esté trancado, o sea, es decir, hay una determinación del gobierno clara que ya se puso en marcha. Digo, hay posiciones claras. Hay posiciones claras, sí. Y después se podrá estar en todas las normativas que son grandes, son abarcativas, siempre hay algunos aspectos que quizás puedan ser negociación. Pero lo medular... pero hablamos del alma. El alma ya está laudado. Sobre el final del verano, entrevistado por 970 Noticias, dijiste, Federico, que este año 2023 sería un año de mucha conflictividad laboral. Hoy, en el comienzo de agosto, ¿lo estás confirmando? Sí, hay que tener cuidado del archivo, eso me queda claro. Pero lo aventuraste. Hablando un poquito en serio,
nosotros cuando... Era lógico aventurarlo porque sí. se venía un año de una rendición de cuentas potente, en el sentido de que el año que viene no puede haber aumento del gasto. Claro, cuando nosotros al principio del año en la interna del Ministerio analizamos la conflictividad laboral, indudablemente que vislumbrábamos, sobre todo para el segundo semestre, una alta conflictividad. Y eso obedecía... para el segundo semestre. Para el segundo semestre. Y eso obedecía básicamente a dos aspectos que son absolutamente relevantes para la vida laboral y para los trabajadores. Pero el primero, ¿cómo lo viste, el primer semestre? El primer semestre yo creo que tuvo una conflictividad laboral, pero con determinadas características. Es decir, la conflictividad laboral se dio más bien por empresa en algunos lados y se dio sobre todo... Federico, ¿no? Y se dio sobre todo por mucho movimiento, movilizaciones por el tema de la reforma de la seguridad social. ¿Sí? Que eso genera conflictividad laboral, lo que nosotros llamamos una conflictividad laboral atípica, es decir, conflictividad que surge no de una relación directa o que se genera entre trabajador y empleador en cuanto a reclamo de aumentos salariales, condiciones de trabajo, sino que se generan por otras circunstancias, ¿no? Quizás más asociado a lo ideológico o a lo político, como puede ser la lucha contra la reforma de la seguridad social que nos planteó el PIT-CNT. ¿Y considerás que la INATRA tuvo que mediar en varios de estos conflictos en empresarios-trabajadores o no tanto? Sí, la INATRA siempre media en los conflictos ¿Fueron los que de esperabas empresarios vos para el primer semestre? Dentro de lo que uno podía esperar, sí. Y sí estamos viendo para este segundo semestre una exposición mayor de la conflictividad laboral. En base a estas dos cosas que nosotros preveíamos, ¿no? Y ahí en lo político y ideológico entra OCEAN, CAP, UT. Termino con esto. El segundo semestre tenemos última ronda de consejos de salarios del sector privado de este gobierno y tenemos la última rendición de cuentas en donde los funcionarios públicos pueden conseguir algún beneficio de índole económico. Entonces, esto indudablemente que iba a generar el segundo semestre una conflictividad laboral como nosotros preveíamos y que creo que es lo que está sucediendo. Y esto se mezcla también, vamos a decirlo, porque nosotros también lo tenemos analizado, por lo menos cualitativamente, no tanto cuantitativamente, pero sí que es cierto que hay conflictos que son atípicos, ¿no? Que obedecen más a temas ideológicos o políticos que a lo que tiene que ver con una reivindicación estrictamente laboral. Por ejemplo, la conflictividad que se está generando por el tema de la Federación ANCAP y el Portland, ¿no? Entonces hay una decisión de gobierno de salir a conseguir un socio para el Portland, pero hay una concepción ideológica de cómo se conciben las empresas públicas que hacen que esto genere conflictividad. Lo mismo pasa con OCE y el proyecto Neptuno. Es un tema de la misma situación. Y ahí hay otros que también se solapan, y es verdad, en algunos conflictos que estamos teniendo que está planteando la Federación de OCE, de funcionarios de OCE, que tienen que ver estrictamente con el índole laboral, ¿no? Es decir, el otro día tuvimos algunas reuniones donde estaban reclamando legítimamente el aumento de horas de guardia en algunos lugares. Es decir, junto con esa lucha por Neptuno está también la otra lucha por la rendición de cuentas. Entonces, todo se va mezclando y lo que genera, sí, indudablemente, es un grado de conflictividad que para nosotros es alto, ¿no? ¿Son esos los conflictos más difíciles de resolver, los que tienen una carga ideológica, que los que son netamente económicos? En principio entiendo que sí, con algunas salvedades. Yo entiendo, y esto es un análisis desde el punto de vista estrictamente de la negociación, ¿no? Es decir, muchas veces los aspectos ideológicos no son negociables. No son negociables. No, vos estás allá, yo estoy acá. Entonces, la concepción que uno pueda tener sobre las empresas públicas y que el directorio de ANCAP nos diga que el negocio del Portland hace años viene perdiendo millones de dólares por año, muchos entendemos de que indudablemente hay que encontrarle una solución. Ya se han explorado otra en gobiernos anteriores. De hecho, la administración, en la época de Sendic, quedó el famoso horno que ni siquiera se pudo instalar y no hubo forma de repuntar el negocio del Portland en un sector que está obviamente en competencia, porque hay otras empresas en Uruguay que se dedican a esto. Y entonces hay que encontrar una solución. ¿Y la solución cuál es? Encontrar algún socio privado que venga a tomar un poco las riendas, a invertir en ese negocio para hacerlo viable. Y bueno, capaz que sí. Entonces, si alguien ideológicamente entiende que esa defensa de las empresas públicas va por ese lado, bueno, a nosotros indudablemente que
que no nos encuentran en esa línea de trabajo. Entonces, esos conflictos que nosotros consideramos que son conflictos atípicos desde el punto de vista laboral, son conflictos que tienen una particularidad que, entre otras cosas, nos hace interpelar quiénes son los actores que negocian. Si es simplemente el Ministerio de Trabajo, tiene que entrar otro actor a negociar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso. Por ejemplo, el directorio de ANCAP o el Ministerio de Industria, en fin, otros actores que están más allá de alguna reivindicación estrictamente laboral que caiga así en la órbita del Ministerio de ¿Pero hay Trabajo. negociación, por ejemplo, en el caso de ANCAP, o está todo caído en ese caso? Bueno, nosotros en el Ministerio de Trabajo entablamos una mesa de negociación, el más alto nivel, que lamentablemente no prosperó, justamente yo creo que porque se encontró con estos aspectos ideológicos que son más difíciles de resolver, y hoy no hay más que conversaciones informales con una u otra parte. ¿Y en el caso de OCE? En el caso de OCE estuvimos hasta este fin de semana negociando formalmente con el sindicato, desde el punto de vista, en OCE tengo que dividirlo en dos, ¿no? De donde intervino directamente el ministerio, que fue en cuanto a las reivindicaciones laborales para incluirlas en la rendición de cuentas, sí estuvo el ministerio participando con la OPP y el presidente de OCE para tratar de encaminarlo, y después está la otra reivindicación de la Federación de Funcionarios de OCE, que es todo el tema Arasatí y el proyecto Neptuno, que ahí el ministerio ya está un poco de costado porque incluye justamente el otro tipo de negociación. Con respecto a este conflicto, los trabajadores de OCE anunciaron medidas, ¿no? Y una es trabajar a reglamento sin hacer horas extras. ¿Ese trabajo a reglamento de FOSE puede ser un problema importante? Es una pregunta más para el presidente de OCE que para mí siempre los trabajos de reglamento generan distorsión. Siempre trabajan de distorsión. Por algo es una medida sindical. Porque la medida sindical indudablemente genera distorsión. Entiendo yo que impactará de manera distinta según el lugar donde se genere. Pero indudablemente que siempre genera algún tipo de distorsión. ¿Y eso no se pudo negociar para que eso no quedara así y sobre todo hubiesen situaciones complejas como roturas de caños, que se pierde agua y allí no se va a reparar? No, eso siempre está arriba de la mesa en las negociaciones, por supuesto que está. También es cierto que todas las medidas sindicales van a acompasar un poco la evolución de la rendición de cuentas, que es donde los trabajadores van a ver plasmados sus reclamos, si tienen éxito o no tienen éxito. Entonces, mientras todo este proceso de negociación se va transcurriendo, en forma paralela va transcurriendo también el dinamismo de la rendición de cuentas. Y un paro general sin guardia gremial en ANCAP, como se anunció en las últimas horas. ¿Es algo preocupante? Preocupa, por supuesto que preocupa. Siempre preocupa porque por algo esas medidas se dan. Hoy justo estaba escuchando al presidente de ANCAP respecto al paro de la refinería que hay que hacer por el tema del mantenimiento y el costo que le iba a generar al ente, justamente que no se hiciera el mantenimiento de la refinería como siempre se ha hecho históricamente, que lo que implica un mecanismo continuo de que tiene que estar trabajadores en esa función. Y si se hace en turnos de 8 horas, estaba escuchando, en realidad el paro de la refinería va a ser mucho más grande y eso va a generar indudablemente mucho más costo para el ente. Y eso son medidas sindicales. ¿Tienen cuantificado cuánto sería la pérdida? En este caso ANCAP, Sí. Y el paro de la refinería estimaba, por lo que dijo el presidente ANCAP, unos $400 millones. Federico, ¿en qué punto quedó el conflicto en la planta de Conaprole en Villa Rodríguez, en San José, que se inició, recordemos, a raíz de la adquisición de una máquina envasadora de leche de alta tecnología para sustituir 2 máquinas viejas? Bueno, justo es otro de los temas que estaba, antes de entrar a esta entrevista, también conversando. Están en este momento negociando, se sigue negociando en el Ministerio de Trabajo, se había avanzado bastante. Nosotros siempre somos optimistas que se encuentre alguna solución, pero siempre se seguía negociando. Incluso ahora estaban reunidos en el Ministerio de Trabajo respecto a este tema, así que esperemos un poco a las resultancias de estas negociaciones. Ese conflicto está en una mejor situación que los que mencionamos recién, ¿no? ANCAP, OCE, UTE mismo. El de la leche, digo, el de Conaprole, ¿se encamina a una solución? ¿O no tanto? Espero que sí. Espero que sí. Déjenme terminar esta reunión y levanto el teléfono y llamo a ver cómo Pero es más esperanzador el Es panorama más, en este. Yo creo que sí. Es decir, esperanzador son en todo, porque todos los conflictos tienen ciclos. Esa es la realidad. Es decir, los conflictos se van generando y se van sucediendo en la medida que la coyuntura los va marcando. Es decir, mientras nosotros tengamos una rendición de cuenta abierta y los trabajadores tengan expectativas de conseguir alguno de sus reivindicaciones, sus reclamos en la rendición, seguramente los ciclos del conflicto se sigan dando.
quizás al final de la rendición de cuentas les voy a poder decir si tengo esperanza de que esto se resuelva o no se resuelva. En el caso con APROLE está atado simplemente a los plazos que las dos partes ponen en la negociación, que de hecho ahora está por terminar este último plazo que se habían puesto para poder negociar. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que en lo que se haya avanzado, que yo entiendo que en algunas cosas se avanzaron, haya un acuerdo, puede ser que se pida una nueva prórroga para terminar de afinar algunas cosas que queden por afinar, pero esto queda más sujeto al plazo que se pongan las partes y a la forma de negociación que algunas circunstancias externas, como por ejemplo los plazos que están dados en la rendición de cuentas, que no los marcan las partes, sino lo marca la Constitución. En el caso de Conaprole no hubo pérdidas de fuentes de trabajo, sino una reestructura interna donde a raíz de esta máquina que llegó de alta tecnología hubo que redestinar recursos humanos a otras áreas. Es verdad, es decir, acá hubo una incorporación de tecnología en donde implicaba que esta máquina iba a necesitar menos dotación. Los trabajadores que estaban vinculados a dos máquinas, habían dos máquinas que ahora se sustituyó por una, iban a ser redistribuidos en la misma planta de Rodríguez, donde se había convenido también que tampoco iban a tener pérdida salarial. Pero bueno, ahí empezó una discusión en aquel momento muy intensa en cuanto a era la dotación necesaria que se necesitaba para manejar esa máquina, y el sindicato entendía que era un número y la empresa entendía que era otro número. Así que bueno, y la empresa se basaba un poco en algunos parámetros objetivos que tenía en relación a otras máquinas que funcionaban en otras partes del mundo, incluso en la Argentina hay, y se amparaba en que esas máquinas funcionaban con esa dotación. ¿Y hay qué falla? Conversar con los trabajadores antes de que llegue la máquina. Falla el diálogo entre la empresa y los trabajadores, porque estamos teniendo trabajadores que ganan un salario importante, donde en realidad no hubo nadie que quedó sin laburo, para hablar mal y pronto, pero sin embargo el sindicato se puso de punta, no se distribuyó lácteos durante algunos fines de semana, que para Telemundo hizo un informe, una recorrida donde realmente se veían las heladeras vacías de elementos básicos como la leche, como el yogur y demás, y tuvo un gran impacto. Hay que falla en el paso previo, porque cuando se termina en la mesa de negociación, como está pasando a esta hora en el ministerio, es como no sé si la última o uno de los últimos escalafones de la cadena. Pero ¿qué pasa primero? ¿Qué falta? Es decir, a ver, en la característica de las relaciones laborales por empresa están obviamente marcadas por la cotidianeidad. Es decir, los trabajadores en este caso Conaprole, con la empresa Conaprole, en una empresa tan grande además como Conaprole, tienen muchas cosas negociando. Y a veces los tiempos de uno a veces no son los tiempos de otros. Y a veces en este caso la empresa empezó a conversar sobre poner este tipo de máquina que tenía este tipo de tecnología, y en un momento había que tomar la determinación, y ahí se empiezan a mezclar los temas de gestión de la empresa, ¿no? Y la eficiencia con la que uno produce. Además, empujados también por temas de competitividad en cuanto a la calidad del producto, porque estas máquinas también inciden en la calidad del producto. Entonces hay una cantidad de circunstancias que empiezan a estar en juego y que en determinado momento implican determinaciones de gestión, ¿sí? Y a veces las negociaciones o los diálogos entre empresarios y trabajadores no acompasan la urgencia que tiene de incorporar tecnología, como en este caso de esta máquina. De hecho, fíjense que desde la incorporación de la máquina, hace ya ¿cuántos meses? Sí. Aún seguimos negociando para ver cómo opera la máquina. Si Conaprole hubiese decidido esperar al fin de esas negociaciones, hace 6 meses capaz que estaba produciendo con las otras máquinas. Y eso le genera indudablemente también otros coletazos que tienen más que ver con el mercado, el producto, etc. Entonces, hay varias cosas que inciden. No es una sola cosa que incide en el momento de no ponerse de acuerdo. Hay muchas cosas. El sindicato tendrá sus legítimas pretensiones y la empresa también las tiene, y a veces corren por tiempos distintos. ¿Qué valoración hacen ustedes de las últimas cifras de desempleo en Uruguay? Allí lo más importante es el aumento de la tasa de empleo. ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros realmente lo vemos con muy buenos ojos. Para nosotros es una gran noticia. Todavía falta, pero esto hay que analizarlo del contexto en que vivimos también, ¿no? Es decir, este gobierno pasó el tema de la pandemia, pasó el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, con lo cual, sumado a la pandemia, generó
niveles de inflación muy altos en el mundo. Se está enfrentando a una sequía quizás la mayor en la historia de este país. Todas cosas que inciden en el sistema productivo. Y cuando inciden en el sistema productivo, indudablemente tienen también incidencia en el mercado laboral. Y tener estos números, después de haber pasado todo eso, incluso números que nos tenemos que ir para verlos anteriores al 2019, indudablemente la reflexión que hace es que muchas cosas se han hecho bien. Que todavía falta, sin duda, pero que hay cosas que se han hecho muy bien, se han hecho muy bien. Que administrar tensiones que hay entre empleo, salario, inflación, es un juego casi que de equilibrista también, porque me parece que las cosas más importantes que tenemos hoy, además del empleo, cómo ha ido evolucionando los lugares de trabajo y la desocupación, también es un dato muy importante la inflación, cómo va evolucionando, porque ahí está el verdadero impacto en el salario del trabajador, ¿sí? El compromiso de la recuperación salarial se termina de consolidar ahora, pero acompasado con una baja en la inflación. Lo que no crece mucho es la economía. Lo que no crece mucho es la economía, que crece. No crecerá a los ritmos que todos queremos, pero crece. Entonces, habrá que poner el foco también en el crecimiento de la economía, porque el crecimiento de la economía, las inversiones, lo que se mueve el país, también repercute en el mundo laboral. Así que ahí también habrá que poner el foco. Pero de todo lo que vivimos y en la circunstancia que nosotros agarramos el país antes de la pandemia, con un 10,5% de desempleo, logramos, después de todos esos vaivenes, estar en estos números que para nosotros es muy alentador. Esos números, que son bien vistos por el gobierno, indican esto. El desempleo en junio se ubicó en 8,2%. Esto representa una baja de 0,5% con respecto al dato de mayo. Y claro, lo interesante es saber también qué objetivo tienen desde el gobierno para los próximos meses. ¿Va a seguir bajando un poquito o se va a mantener estable? No, nosotros tenemos la expectativa de que el desempleo siga bajando. Ahora, hay un dato que no es menor, que es decir, el promedio del desempleo en el 2022 fue 7,9 y ahora estamos hablando de un 8 y poco. Ahora, el problema es por qué se genera más desempleo. Porque en realidad hay más gente buscando. ¿Sí? Hoy hay 50.000 personas más trabajando que en el momento cumbre donde tenemos que ir de puestos ocupados al 2017, lo que hace que ahí la tasa de desempleo está casi igual, pero con 50.000 personas más trabajando. Entonces, en la medida que haya más gente que salga a buscar trabajo, bienvenido sea. Ahí está el desafío, que entre otras cosas impacta el crecimiento del país y en las inversiones que se puedan conseguir, que indudablemente son las que generan los puestos de trabajo. Así que todo hay que leerlo con todo en esto. Y la idea es bajar un poquito más. Siempre la idea, por supuesto, es tratar de llevar el desempleo a lo menos que se pueda. Y también la pregunta es a costo de qué, ¿no? O sea, baja el desempleo, pero ¿qué empleo es? Eso también lo tienen en cuenta todo el tiempo. O sea, saber si es empleo de calidad, si está bien remunerado, porque no es solo tener trabajo, sino qué trabajo tengo. Por supuesto, para nosotros lo mejor es tratar de conseguir empleos que sean genuinos, o sea, que sean estables, claro. empleo de calidad y en la medida que sean bien remunerados también, indudablemente que ese es el foco. Ahora, eso también viene atado de inversiones de calidad, ¿no? Es decir, inversiones que vengan a generar puestos de trabajo estables, sostenidos, bien remunerados. Para eso es importante también la capacitación de los trabajadores, porque los puestos bien remunerados por lo general están atados también al tema de la capacitación, empleos que empiezan a tener mucha tecnificación, tecnológicamente empiezan a estar con un nivel muy importante. Entonces, el nivel educativo también tiene que acompasar la evolución de los puestos de trabajo. ¿Se está capacitando a la gente suficiente para los trabajos que vienen, esta búsqueda que está emergiendo, sobre todo en tecnología? Entendemos que sí, que está haciendo un gran trabajo acá Cinefop. Ahora han visto que en las últimas veces hay un impulso fuerte en el área informática y tecnológica que Cinefop está poniendo el foco. Creo que es parte de la reconversión que los trabajadores tienen que hacer también, porque hay que acompasar todo eso. El mundo se va a venir en un mundo altamente tecnificado. No somos de lo que entendemos que cuanto más tecnología se incorpore en las empresas, más desempleo va a haber. Creemos que al contrario, cuanto más tecnología seguramente existan
más desempleo. Así por lo pronto los países altamente tecnificados tienen bajas tasas de desempleo. Lo que pasa es que en vez de entender de que hay que aprender a apretar el botón, quizás hay que el trabajador tenga que entender a programar una máquina, ¿no? Es decir, entonces van crear otras habilidades. Hay que crear otras habilidades que nos van a ir alejando seguramente de aquellos puestos de trabajo tradicionales históricamente dentro de las fábricas. ¿Algún día podremos cambiar ese maldito paradigma de 5-2 a 4-3? Trabajar 4 y ir a 3. Para nosotros que somos multiempleo, Bueno. olvídalo. Un día le decía a mi cuñado que es electricista y trabaja mucho, le decía, algún día voy a tener la suerte de ser unos trabajadores que trabajo 8 horas. Hoy no la tengo. Trabajo mucho, pero es prácticamente hasta por un tema de decisión personal. Y el 4 y 3 es el sueño del pibe para muchos. Y el 4 y 3 será el sueño del pibe para muchos. Yo creo que todo, incluso el tema de la reducción de la jornada laboral, todo va a estar atado a un tema de salario, productividad y empleo. Lo cierto es que los países que están mejor desde el punto de vista social cada vez bajan más la carga horaria para justamente cosas que ocurren, como por ejemplo en la primera infancia, de descuido en los niños, de no acompañamiento en el hogar, de problemas que surgen después a nivel social, están vinculadas justamente a la presencia del padre en el hogar, ¿no? Y si queremos crecer como sociedad también desde el punto de vista poblacional, es muy difícil crecer con doble horario, o sea, de verdad, te lo digo yo que tengo 3 hijos. Entonces, creo que esas cosas algún día van a tener que ser tenidas en cuenta, ¿no? Bueno, voy a empezar por decir que yo también tengo 3 hijos, ¿no? Y no es un tema menor. Mi señora trabaja mucho, está vinculada al mundo médico y también trabaja mucho, pero uno trata de organizar los horarios para llegar a una hora adecuada a su casa. Pero, ¿no te gustaría estar más en tu casa con tus hijos? Me encantaría muchísimo. Me encantaría estar de vacaciones, pero me aburro bastante en las vacaciones. Mi señora dice que me pongo a inventar cosas. Pero lo que creo que hay que estar atento es a esto. Es decir, ojo con la reducción de la jornada de trabajo, porque la jornada de trabajo, y yo acá concuerdo con algún dicho que Mujica dijo alguna vez, nos puede empujar al multiempleo. Sí, a conseguir otra Claro. chamba. A Entonces, conseguir otro de 4 horas. Exacto. Entonces, en vez de trabajar 4 o 6 horas, termino trabajando 12. Y sea el efecto... Porque nos gusta la guita. Y sí, por eso. es por si eso. tenemos la chance de conseguir un nuevo ingreso, lo buscamos. Ojo, no todos, porque hay gente que en realidad tiene trabajos que ganan, ¿cuánto? 25.000, 30.000 pesos. ¿Sí? Y a veces necesita salir a conseguir otro trabajo para tener un sueldo. Muchas veces es por necesidad. Y si no es por necesidad y ves el hueco como para conseguir más plata, y querés conseguir más plata, para darte más gustos. Miren, en la vida siempre hay un tema de objetivos que uno se pone y un camino que lo recorre para llegar al objetivo. Eso es así. Y a veces el objetivo, cuando lo alcanzamos, ya sentimos que no nos alcanza y nos ponemos otro objetivo. Y ese otro objetivo a veces implica otro tema económico. Porque es decir, siempre hay necesidad de algo aparte. a veces quiero llegar porque quiero generar tantos ingresos porque quiero tener cierto bienestar adentro de mi hogar. Entonces consigo colocar el aire acondicionado, consigo comprar la televisión para el cuarto y para la cocina, y una vez que conseguí eso, ahora lo que quiero es viajar. Pues esa, una vez que no te falta nada en tu casa para el diario vivir, querés viajar querés irte de viaje todos los años. Igual yo creo que ahí Y está bueno, el para tema ahí de las necesitas prioridades otro en la laburo vida. también. Yo creo que ahí van las prioridades No, en la las vida. prioridades, pero- ¿Cuánto uno quiere estar teniendo ingresos? Ya no fuimos de tema, Federico. No, pero hay- ingresos económicos determinados. Y decís, bueno, yo tengo doble laburo, como nos Sí. pasa a nosotros, trabajamos todo el día y tenemos un ingreso determinado, no nos falta nada, dormimos calentitos y demás. Ahora, después hay que evaluar. No, después vienen los gustos, es así. Claro, Entonces, pero después vos decís, no me falta nada, también pero están quiero las- viajar todos los pero años, también me están lo las merezco. prioridades. ¿Cuánto vos Sí, decís, bueno, igual yo quiero estamos- amanecer todas las mañanas en mi casa y darle yo leche a mis Sí, hijos sí. y no Estamos nacer hablando de en un lugar casa? idílico, ¿no? Todos. Sí, sí. Estamos hablando de un lugar en el cual No, por todos eso. tenemos la posibilidad de ganar un sueldo que nos permite vacaciones. Sí. Yo estoy hablando, hay otros casos de gente que tiene que parar la olla, ¿no? Que Necesita, es mucho sí. más complicado. Pero- Absolutamente O sea, no. usted- el que tiene que tener 2 laburos para poder darle de comer a los hijos. Ese es el problema. Acá, Pero yo ¿no? estoy de acuerdo contigo, por eso yo decía que cada uno se pone los objetivos que necesita. Hay gente que el objetivo es llegar a fin de mes. Claro. Hay gente que el objetivo... Vamos a no pararnos en este lugar divino que tenemos todo, porque si no, estamos fuera de la realidad. Hay gente que el objetivo es tratar de llegar a fin de mes y tratar de darle un plus educacional a sus hijos. Claro, pero lo que dice Mujica va en este sentido. No solamente va a salir a buscar un segundo laburo el que necesita para llegar a fin de mes.
también va a salir a buscarlo el que no necesita, para darse más gustos. Bueno, para pero hay tener una más ingresos. decisión personal Sí, de sí. cada uno. O sea, de verdad. Pero no se va a cumplir con el objetivo de estar más en tu casa. O sea, por ejemplo, a nivel personal, yo tomé la opción este año de tener 2 trabajos, ¿no? Bienvenido, Y- César. Y estoy teniendo esa repercusión a nivel familiar. Y estoy Sí, sí, evaluando esa repercusión que estoy teniendo. ¿Me paga la pena esto o no? Eso lo terminaré a fin de año, pasaré la raya y veré qué pasa. Pero eso es Es una lo decisión que hablo, yo tengo prioridades la familiares. posibilidad de tomarla. Hay gente sí. que no Bueno, tiene claro. la posibilidad de tomarla. Y Exacto. ese es el gran problema para mi gusto. Absolutamente. Federico Daverede, director nacional de trabajo, gracias por visitarnos esta mañana. Con mucho gusto, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Hagamos después una tertulia sobre el empleo. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.